Rosa María era una monja de mediana edad, con un rostro marcado por una serena devoción, que vivía en un convento de caridad en el corazón de una de las colonias más pobres y peligrosas de la Ciudad de México en los años 90. Su vida era un tapiz de oraciones, servicio y el cuidado incansable de los más vulnerables. Ella era la figura central de esperanza en medio del caos, conocida por su compasión y por la forma en que lograba ver la humanidad incluso en las miradas más desesperadas. Su apariencia era la de una mujer frágil, casi invisible en su hábito negro, pero por dentro poseía una fuerza silenciosa, una resiliencia forjada por el dolor y la fe. Su trayectoria, hasta ese punto, era la de una vida dedicada a Dios, pero el escenario a su alrededor, saturado de violencia e injusticia, estaba a punto de poner a prueba los límites de su creencia y obligarla a emprender un nuevo e impensable viaje. El convento era un oasis de paz, una antigua construcción de piedra con un patio central donde los niños corrían y los ancianos se sentaban, calentados por el sol. El perfume del incienso y el pan recién horneado competía con el olor acre de la contaminación y las aguas residuales que subían de las calles. Allí, la vida tenía un ritmo diferente, regido por la campana de la iglesia y las oraciones susurradas. Rosa María era el motor de todo, organizando comidas, cosiendo ropas gastadas y, sobre todo, escuchando. Era el confesionario informal de la comunidad, donde la gente se desahogaba sobre las pérdidas, los miedos y la creciente sombra de los cárteles. Escuchaba con un silencio elocuente. Su presencia era un bálsamo. Su hábito, que la hacía invisible para el mundo hostil, era una capa de protección que le permitía circular por las callejuelas sin ser notada. Un fantasma de bondad observando la miseria. Las calles de la colonia eran un laberinto de colores deslavados y rostros endurecidos, donde la ley del más fuerte parecía ser la única regla. Rosa María presenciaba la corrupción y la violencia impunes, sintiendo la impotencia que la consumía. Era un mundo donde la justicia se compraba y la vida una mercancía barata. La impunidad de los criminales y la cobardía de las autoridades corroían la esperanza de la gente, y Rosa María, con el corazón roto, veía cómo la fe de su comunidad disminuía con cada tragedia. Era en esos momentos que se preguntaba cuál sería el límite de su misión. Si estás siguiendo esta historia y sientes lo mismo que yo, debes saber que compartir relatos como este me ayuda a seguir. Nuestra meta es llegar a 1000 suscriptores y tener una comunidad unida. Comenten desde dónde están viendo para que yo sepa que no estoy sola en esta lucha. La relación de Rosa María con los niños del orfanato era particularmente profunda. Ella los veía no como huérfanos, sino como pequeñas flores intentando florecer en un suelo árido. Había un pequeño llamado Miguel, con ojos grandes y oscuros, que se había apegado a ella de manera especial. Soñaba con ser pintor, dibujando figuras vibrantes con crayones en las paredes blancas del convento. Rosa María veía en él la pureza y la belleza que la violencia de las calles no había logrado borrar. Miguel era el símbolo de la esperanza que ella intentaba proteger, y su presencia servía como un recordatorio constante de por qué había elegido esa vida de servicio. La alegría de Miguel era su sol, su pequeña recompensa en un mundo sombrío. La sombra del cártel, liderado por el patrón, comenzó a acercarse al convento de forma más explícita. Lo que antes eran susurros y rumores se convirtieron en amenazas veladas, y la paz del convento fue contaminada por un miedo creciente. Un auto de lujo, algo raro en esa colonia, se estacionó frente a la reja, y un hombre con un traje caro, uno de los secuaces de el patrón, ofreció una donación a cambio de protección y silencio. Rosa María, con su voz calmada pero firme, rechazó la oferta, alegando que la casa de Dios
No negociaba con el mal. Su negativa, sin embargo, fue vista como un desafío, y la mirada gélida del secuaz, antes de irse, fue una promesa silenciosa de que el desprecio no sería olvidado. En una tarde de domingo, una pequeña fiesta fue organizada en el patio para celebrar el cumpleaños de una de las monjas más ancianas. Los niños cantaban, las monjas distribuían pan y café, y la comunidad se reunía, por un breve momento, para olvidar la realidad hostil. La luz del sol poniente pintaba las paredes de un tono anaranjado, y el sonido de las risas resonaba entre las piedras. Rosa María, sentada en un banco, observaba la escena con una sonrisa melancólica. Esa era la vida que había jurado proteger. Era la inocencia que el mal, nacido de la codicia y la violencia, intentaba destruir. Ese momento de paz efímera, de calidez y comunidad, sería para siempre un recuerdo doloroso, un contraste brutal con el horror que se acercaba. La paz de Rosa María era una fachada. Bajo la serenidad, una tormenta de dudas y conflictos internos se agitaba. Se preguntaba si su fe, que le enseñaba a perdonar y a orar, era suficiente para combatir la maldad que crecía en su puerta. Con cada noticia de un crimen impune, con cada rostro asustado que encontraba, sentía una creciente sensación de impotencia. Había jurado a Dios su vida, pero ¿y si Dios, de alguna manera, parecía haber abandonado a aquellos que más necesitaban protección? La oración parecía un eco vacío, y la pasividad un crimen. Rosa María se sentía dividida entre lo que su hábito representaba y lo que su corazón pedía. El dolor de las personas a su alrededor se estaba convirtiendo en su dolor y su desesperación en su carga. El convento dormía bajo la luz suave de la luna. Rosa María estaba en su celda, arrodillada frente a un crucifijo. La vela parpadeaba, proyectando sombras danzantes en las paredes. Sus manos estaban juntas, pero su mente estaba inquieta. Pensaba en los niños, en sus risas, en sus sueños. Pensaba en Miguel, en su talento y en su inocencia. Le pedía a Dios una señal, una dirección, algo que la sacara de esa inercia paralizante. No sabía que la respuesta vendría no de una epifanía divina, sino de un acto de pura brutalidad humana, que no solo rompería su paz, sino que también la transformaría en algo que ella jamás imaginó ser, lo opuesto a todo lo que ella representaba. La noche estaba demasiado silenciosa, un presagio de que la oscuridad estaba a punto de tragar la luz. La paz de la noche fue destrozada por un sonido estruendoso. La reja principal, maciza y antigua, fue derribada por la fuerza de un vehículo, y la calma del convento se transformó en un caos ensordecedor. Gritos de pánico de las monjas y los ancianos se mezclaron con las voces brutales y las órdenes de hombres armados, encapuchados, que invadieron el lugar con la certeza de su impunidad. La luz fría de las linternas cortaba la oscuridad de los pasillos, revelando la silueta de figuras de puro terror. Rosa María fue despertada por un estruendo seguido por el llanto de los niños del orfanato, un sonido que le heló la sangre. Sabía que la amenaza que pendía sobre la comunidad finalmente se había materializado en su forma más cruel y violenta. El terror se instaló. Los hombres invadieron el dormitorio de los niños, empujando a las monjas más ancianas a un lado con violencia. Rosa María, superando el miedo que la paralizaba, corrió hacia el cuarto, su hábito ondeando detrás de ella. Vio a los niños encogidos, temblando, e intentó interponerse, una barrera frágil contra la brutalidad. La luz de una linterna enfocó su rostro, y la risa burlona de uno de los hombres la llenó de una profunda repugnancia. Estaban allí para dar un mensaje a la hermanita que no sabía cuál era su lugar, para robar, para humillar. En medio del caos, Rosa María, que siempre supo usar su discreción, se movió hacia un lado para intentar esconder a Miguel y a los otros niños, pero su intento fue en vano. En medio del saqueo,
Uno de los hombres, el más alto y con un tatuaje de una serpiente en el cuello, notó a Miguel, con sus ojos desorbitados, sosteniendo uno de sus dibujos. Con un cruel desdén, le arrancó el papel de la mano al niño, lo arrugó y lo tiró al suelo. Miguel, con un grito de angustia, se atrevió a intentar recoger el dibujo. Ese acto de rebeldía infantil selló su destino. El hombre, irritado por la audacia del niño, lo empujó con tanta fuerza que el pequeño cuerpo se estrelló contra la pared de piedra. El sonido sordo resonó por todo el cuarto, y el llanto de Miguel fue reemplazado por un silencio aterrador. Rosa María corrió hacia él, pero era demasiado tarde. El pequeño cuerpo estaba inerte, y la esperanza que él representaba fue brutalmente aplastada ante los ojos de ella, la monja que se sentía incapaz de protegerlo. El amanecer tiñó el cielo de tonos pálidos de rosa, pero el convento estaba envuelto en un luto gris. La policía finalmente llegó, no con sirenas estridentes y una promesa de justicia, sino con un coche patrulla sucio y una indiferencia palpable. El detective, con el vientre abultado, miró el cuerpo de Miguel y suspiró, anotando los detalles en una libreta con una prisa irritada. «Siempre dan problemas, estas pandillas», murmuró, como si el crimen fuera una inevitabilidad y no una injusticia. Minimizó lo sucedido, sugiriendo que la culpa era de la ubicación del convento y de la falta de seguridad. Sus palabras fueron un puñetazo en el estómago de Rosa María, que vio la impunidad manifestarse no solo en la brutalidad de los criminales, sino también en la cobardía de aquellos que deberían proteger a los inocentes. Su fe en la justicia humana murió en ese momento. El cuerpo de Miguel fue retirado. Rosa María, de rodillas en el suelo frío, recogió el dibujo arrugado del niño. Lo desdobló con manos temblorosas, revelando la figura de un ángel con alas de varios colores. Las lágrimas que había reprimido finalmente rodaron por su rostro, lavando el polvo y la desesperación. Mirando el dibujo, el dolor en su corazón se transformó en una rabia fría y cortante. La oración, que siempre fue su primera respuesta, ahora parecía un acto inútil. Se levantó, se secó las lágrimas y miró hacia la puerta por donde los hombres se habían ido. El silencio de ese lugar sagrado se rompió para siempre. La justicia de Dios parecía demasiado lejana, demasiado lenta. La única justicia que quedaba era la que ella, una simple monja, tendría que hacer con sus propias manos. La venganza para Rosa María ya no era un pecado, sino una necesidad absoluta. No rezaría más por la protección. Ella se convertiría en la protección. Rosa María comenzó su viaje con pasos vacilantes y un corazón apesadumbrado. Su primera acción no fue con un arma, sino con sus ojos y oídos. Utilizó su hábito como un camuflaje perfecto, una capa de invisibilidad que le permitía circular por los mercados callejeros y los callejones sin ser notada. Con una libreta escondida bajo los pliegues de Millistetun, su ropa comenzó a registrar nombres, horarios y rutas de entrega de drogas. Su conocimiento del barrio, su intimidad con la comunidad, que la veía solo como la hermana devota, se convirtió en su mayor arma. Escuchaba conversaciones susurradas, observaba el intercambio de dinero y el paso de paquetes, construyendo pacientemente un mapa detallado de la operación de tráfico que operaba a la vista de todos. La culpa por su nueva vida era una carga, pero el recuerdo de Miguel era un fuego que la impulsaba. Su primera victoria fue pequeña, pero significativa. Descubrió la ubicación de uno de los depósitos clandestinos del cártel, una pequeña casa de atrás utilizada para almacenar drogas antes de la distribución. Con cautela y una astucia que la sorprendía, esperó la madrugada, usó unos alicates para cortar la cerca y vació los bidones de gasolina de uno de los autos del cártel, reemplazando el combustible por agua. Fue un acto de pura improvisación, pero causó un retraso en la
distribución de drogas que generó una confusión generalizada. Los traficantes, culpándose unos a otros, entraron en conflicto y el depósito fue temporalmente desmantelado. Rosa María observó de lejos, sintiendo un escalofrío de adrenalina mezclado con la culpa que la agobiaba. El shock de ver su propio potencial para la malicia la aterrorizaba. El segundo objetivo de Rosa María fue uno de los intermediarios del cártel, conocido como El Flaco, un hombre de poca inteligencia y mucha arrogancia. Descubrió su dirección y sus hábitos, dándose cuenta de que le gustaba ostentar dinero y joyas en un bar local. Utilizando su discreción, se le acercó en el bar. Mientras él se distraía conversando con la camarera, Rosa María discretamente tomó su cartera. Anotó los nombres de los contactos en una pequeña agenda y se la devolvió sin que él se diera cuenta. Luego, envió una nota anónima al lugar de trabajo del cártel con el número de sus contactos y el relato de su mala administración. La desconfianza sembrada por su acción silenciosa hizo que fuera golpeado y humillado públicamente. Ella presenció la violencia y la brutalidad que la sorprendía la obligaba a reflexionar sobre los límites de su cordura. El primer gran conflicto fue con uno de los secuaces que invadieron el convento, el mismo hombre que había empujado a Miguel. Rosa María lo identificó en una calle oscura y decidió que él sería su primer acto de retribución directa. Lo siguió hasta una callejuela estrecha, donde él estaba solo, contando dinero. Con un trozo de madera que tomó de la basura, se le acercó por detrás. La escena fue rápida y brutal. Lo golpeó en las piernas y después de derribarlo, le arrebató la bolsa con el dinero. El hombre, tambaleándose y confundido, no pudo reaccionar, y Rosa María, con un impulso de rabia, lo noqueó con un golpe en la cabeza. La rabia que sintió, una fuerza que nunca había experimentado, la sorprendió. Corrió de vuelta al convento, las manos temblando, la respiración agitada, sintiendo el peso del dinero robado y del acto de violencia. Se sentó en la capilla vacía, la luz de la luna filtrándose por una ventana. Las manos que sostenían un crucifijo ahora parecían las manos de un criminal. Miró sus propias palmas, viendo en ellas la violencia que jamás imaginó ser capaz de infligir. El dinero que le quitó al criminal era un símbolo de su descenso moral. Nunca pensé que la fe me llevaría a este punto. La rabia me dominó, y lo único que me salvó fue la certeza de que la lucha era necesaria. Gracias por estar aquí conmigo, dándome el apoyo para continuar. Si crees que estas historias deben ser contadas, suscríbete. Eso me ayuda a tener fuerzas para seguir adelante. Mientras la justiciera se convertía en un rumor en las calles, una leyenda urbana, el detective Sánchez, un policía obeso y corrupto, pagado para hacer la vista gorda a las actividades del cártel, comenzó a investigar los incidentes. Inicialmente, descartó la posibilidad de que fuera una sola persona, creyendo que eran peleas internas de pandillas. Sin embargo, la frecuencia y la astucia de los ataques lo dejaron intrigado. No podía entender cómo una figura tan improbable estaba logrando desestabilizar las operaciones. El cártel, por su parte, se estaba poniendo nervioso. El patrón lo convocó a una reunión y con una voz fría le ordenó que encontrara a la persona detrás de los ataques. «Nos está costando caro, Sánchez. No me importa quién sea. Encuéntrala o la próxima víctima. Serás tú». Rosa María se dio cuenta de que necesitaba más que astucia e improvisación. Comenzó a observar los movimientos de un exboxeador que vivía en el vecindario, un hombre viejo y amargado. Pasaba los días entrenando solo en un patio. Rosa María, con el tiempo, se ganó su confianza. A cambio de comida, él comenzó a enseñarle a defenderse, a dar golpes certeros y a usar su ligereza y agilidad. La monja, que antes solo conocía la oración, ahora aprendía a esquivar y a atacar. Cada puñetazo que daba, cada movimiento de defensa,
era para ella una forma de penitencia. Su primera gran prueba llegó cuando intentó sabotear un cargamento de armas que estaba siendo transferido. Se disfrazó, usando un poncho y una gorra, pero fue notada por uno de los traficantes. Una intensa persecución comenzó por los callejones oscuros. Rosa María, usando la agilidad que había entrenado, saltó muros, se escondió en callejones y usó su conocimiento de la geografía urbana para despistar a los hombres que la perseguían. Escapó por poco, con rasguños y la respiración agitada, pero la adrenalina y el miedo a ser capturada la hicieron darse cuenta de que se estaba volviendo buena en eso. La justiciera se convirtió en una sombra que aterrorizaba al cártel. Rosa María pasó a enfocarse en desmantelar la fachada de El Patrón como un benefactor. Expuso sus donaciones fraudulentas, reveló el origen criminal de su dinero y proporcionó información a un periodista local que, asustado, publicó un artículo anónimo. La reputación del patrón, construida sobre la hipocresía, comenzó a desmoronarse. Sus supuestos amigos lo abandonaron y se convirtió en una figura de escarnio. Con cada acción, Rosa María sentía un poco menos de culpa y un poco más de determinación. El cambio en Rosa María no pasó desapercibido. La hermana Inés, la monja más anciana y sabia del convento, se dio cuenta de que su protegida estaba diferente. La mirada de Rosa María, antes llena de compasión, ahora tenía una dureza. Sus manos, antes dedicadas a coser y rezar, tenían callos y cicatrices. Inés, preocupada, la confrontó. «¿Dónde has estado, hija mía? Pareces haberte alejado de Dios». Rosa María, con un dolor en el pecho, mintió, alegando que estaba visitando a familias de la comunidad. La mentira era un veneno, un conflicto interno que la destruía más que los peligros externos. La desconfianza de la hermana Inés se convirtió en una carga para Rosa María. Sentía que estaba traicionando la fe y la confianza de su mentora. Con cada acto de violencia, se preguntaba si se estaba convirtiendo en un monstruo, una versión del mal que ella estaba tratando de combatir. Su nueva identidad, la justiciera, era una cáscara fría y brutal, pero por debajo, el corazón de Rosa María todavía sangraba por la pérdida de su inocencia. Su viaje, que comenzó con el dolor, ahora estaba siendo regido por un odio que ella no podía controlar. Las dudas la atormentaban. En una noche lluviosa, escondida en un tejado, observaba a los hombres de El Patrón cazándola. El viento aullaba, el sonido de las sirenas se escuchaba a lo lejos y sintió la soledad de su elección. Esa lucha era de ella y de nadie más. La falta de apoyo la hacía cuestionar su cordura, si estaba en un camino sin retorno. Pero la imagen de Miguel, de su dibujo de ángel, la impulsaba. Este es el momento más difícil de mi viaje. Me pregunto si aún soy la misma, pero la fuerza que me hace seguir adelante viene de un lugar que no sabía que existía. Por favor, suscríbanse y ayuden a difundir la verdad. Es lo que me mantiene en pie. El detective Sánchez, bajo la presión de El Patrón, montó una trampa. Difundió el rumor de que la justiciera había sido capturada. Sabía que no lo estaba, pero usó el rumor para atraerla al lugar. Rosa María, cayendo en la trampa, fue al lugar, esperando ver quién sería el próximo objetivo del cártel, pero se vio rodeada de policías. Una intensa persecución se desató, con sirenas y en carreras. Rosa María, usando sus habilidades de evasión, logró escapar por un pelo, pero el susto la hizo darse cuenta de que Sánchez estaba más cerca de lo que imaginaba. Rosa María decidió que era hora de enfrentar a Sánchez. Descubrió su punto débil. Su hijo, un niño enfermo que necesitaba medicinas caras. Sánchez, para pagar el tratamiento, vendía su alma al cártel. Rosa María lo confrontó en un lugar público, mostrándole fotos de sus encuentros secretos con los hombres del cártel. Lo
Chantajeó diciéndole que si no dejaba de perseguirla, expondría su corrupción y el origen del dinero que usaba para tratar a su hijo. Sánchez, que se creía en control, fue forzado a un callejón sin salida. El detective Sánchez, en una mezcla de rabia y humillación, fue obligado a retroceder. No podía arriesgar la vida de su hijo. Dejó de investigarla, pero le envió un mensaje a el patrón, diciéndole que la justiciera era una sombra que no se podía atrapar. La derrota de Sánchez fue su mayor victoria, pero también sirvió de aviso para el patrón, que ahora sabía que su adversaria no era solo una molestia, sino un fantasma con una agenda propia. El juego del gato y el ratón se había transformado en una cacería. La reputación de el patrón estaba en ruinas. Los medios, intrigados, comenzaron a investigar el misterio de la monja justiciera. La comunidad, al principio atemorizada, comenzó a apoyar la leyenda, protegiendo la identidad de Rosa María. Se convirtió en un símbolo de resistencia, de que incluso en un mundo de corrupción, la esperanza no había muerto. Pero la batalla final se acercaba. La impunidad de el patrón se había transformado en furia, y él estaba decidido a eliminar la amenaza que ella representaba. Con el detective Sánchez fuera del camino, Rosa María comenzó a prepararse para el enfrentamiento final. Reunió toda la información que tenía sobre el patrón, sus cuentas bancarias, sus contactos y su paradero. Sabía que necesitaba atacar en el corazón de su imperio, donde él se sentía más seguro. Trazó un plan, un acto final de venganza que no solo lo destruiría, sino que también expondría la podredumbre que corroía la ciudad. La monja, que antes era un símbolo de paz, ahora era una guerrera. Su hábito, que la protegía, era una armadura, y su fe, que la guiaba, era una brújula. Se sentía lista para la batalla, pero sabía que, al final, la victoria tendría un precio. Ya no era Rosa María, la monja que conocía. Era la justiciera, una figura sombría, forjada por el dolor y el odio, lista para el enfrentamiento final que definiría su identidad para siempre. La monja, que antes era un símbolo de paz, ahora era una guerrera. Su hábito, que la protegía, era una armadura, y su fe, que la guiaba, era una brújula. Se sentía lista para la batalla, pero sabía que, al final, la victoria tendría un precio. Ya no era Rosa María, la monja que conocía. Era la justiciera, una figura sombría, forjada por el dolor y el odio, lista para el enfrentamiento final que definiría su identidad para siempre. La monja, que antes era un símbolo de paz, ahora era una guerrera. Su hábito, que la protegía, era una armadura, y su fe, que la guiaba, era una brújula. Se sentía lista para la batalla, pero sabía que al final la victoria tendría un precio. Ya no era Rosa María, la monja que conocía, era la justiciera, una figura sombría, forjada por el dolor y el odio, lista para el enfrentamiento final que definiría su identidad para siempre. La monja, que antes era un símbolo de paz, ahora era una guerrera. Su hábito que la protegía era una armadura, y su fe, que la guiaba, era una brújula. Se sentía lista para la batalla, pero sabía que, al final, la victoria tendría un precio. Ya no era Rosa María, la monja que conocía. Era la justiciera, una figura sombría, forjada por el dolor y el odio, lista para el enfrentamiento final que definiría su identidad para siempre. La monja, que antes era un símbolo de paz, ahora era una guerrera. Su hábito que la protegía era una armadura, y su fe que la guiaba era una brújula. Se sentía lista para la batalla, pero sabía que al final la victoria tendría un precio. Ya no era Rosa María, la monja que conocía, era la justiciera, una figura sombría forjada por el dolor y el odio, lista para el enfrentamiento final que definiría su identidad para siempre. La monja, que antes era un símbolo de paz, ahora era una guerrera. Su hábito, que la protegía, era una armadura, y su
fe que la guiaba, era una brújula. Se sentía lista para la batalla, pero sabía que al final la victoria tendría un precio. Ya no era Rosa María, la monja que conocía. Era la justiciera, una figura sombría, forjada por el dolor y el odio, lista para el enfrentamiento final que definiría su identidad para siempre. La monja, que antes era un símbolo de paz, ahora era una guerrera. Su hábito, que la protegía, era una armadura, y su fe, que la guiaba, era una brújula. Se sentía lista para la batalla, pero sabía que al final la victoria tendría un precio. Ya no era Rosa María, la monja que conocía, era la justiciera, una figura sombría, forjada por el dolor y el odio, lista para el enfrentamiento final que definiría su identidad para siempre. La monja, que antes era un símbolo de paz, ahora era una guerrera. Su hábito, que la protegía, era una armadura, y su fe, que la guiaba, era una brújula. Se sentía lista para la batalla, pero sabía que, al final, la victoria tendría un precio. Ya no era Rosa María, la monja que conocía, era la justiciera, una figura sombría, forjada por el dolor y el odio, lista para el enfrentamiento final que definiría su identidad para siempre. La monja, que antes era un símbolo de paz, ahora era una guerrera. Su hábito que la protegía era una armadura y su fe que la guiaba era una brújula. Se sentía lista para la batalla, pero sabía que, al final, la victoria tendría un precio. Ya no era Rosa María, la monja que conocía, era la justiciera, una figura sombría, forjada por el dolor y el odio, lista para el enfrentamiento final que definiría su identidad para siempre. La monja, que antes era un símbolo de paz, ahora era una guerrera. Su hábito, que la protegía, era una armadura, y su fe que la guiaba era una brújula. Se sentía lista para la batalla, pero sabía que al final la victoria tendría un precio. Ya no era Rosa María, la monja que conocía, era la justiciera, una figura sombría, forjada por el dolor y el odio, lista para el enfrentamiento final que definiría su identidad para siempre. El clímax se desarrolló en una grandiosa mansión en las afueras de la Ciudad de México, donde el patrón organizó un evento de gala para cimentar su imagen de filántropo. El salón estaba repleto de la élite de la sociedad, de políticos corruptos y de empresarios que se beneficiaban de sus crímenes. La música clásica, las copas de champán y el brillo de los candelabros creaban una atmósfera de lujo e hipocresía que chocaba violentamente con la realidad sombría de las favelas. Rosa María, vestida con su hábito de monja, que ahora era su disfraz más eficaz, se mezcló con los camareros y el personal, una figura discreta y casi invisible, pero con una misión clara: destruir la fachada del hombre que había destruido su paz. La tensión era casi palpable, pero Rosa María mantuvo la calma, su corazón latiendo al ritmo de la misión. Navegó por el salón, un fantasma de negro en medio de un mar de vestidos de gala y trajes elegantes. Con una memoria USB en su mano, se dirigió al sistema de sonido del salón, un acto de audacia que parecía imposible para la mujer que ella fue un día. La seguridad del patrón, arrogante y despreocupada, no prestó atención a la figura de una monja que parecía estar al servicio. La sonrisa de el patrón, mientras discursaba sobre la importancia de la caridad, era la imagen perfecta del cinismo, y la rabia de Rosa María era el fuego que la consumía por dentro. En el momento en que el patrón estaba recibiendo aplausos por su generosidad, Rosa María, con las manos firmes, conectó la memoria USB al sistema de sonido y la música suave fue abruptamente interrumpida. Un murmullo de confusión se extendió por el salón. Los ojos de el patrón se entrecerraron al ver a la monja en el escenario. La voz del secuaz que había matado a Miguel resonó por todo el salón, viniendo de la memoria USB,
describiendo la invasión del convento con detalles, burlándose de la debilidad de las monjas y de la muerte del niño. Luego, la voz del propio el patrón se podía oír, aprobando la violencia y la impunidad. El público, en shock, miró al hombre en el escenario. Su máscara de benevolencia había sido brutalmente arrancada. La revelación fue un puñetazo en el estómago del público. El patrón, con el rostro contorsionado de odio, miró a Rosa María. Su voz, en lugar de ser la de un benefactor, se convirtió en un aullido de furia. La monja, en su hábito, se quitó la capucha. No empuñó un arma, sino que levantó la mano, revelando a todos la imagen de un ángel en un dibujo de crayón. He decidido que el silencio es una connivencia con el mal. Su voz reverberó por el salón, baja pero llena de una autoridad que nunca tuvo. Esta es la verdad, la mía y la de la comunidad que ustedes fingen ayudar. Estoy recuperando lo que fue robado de nuestra fe, de nuestra esperanza, de nuestra paz. Esto es solo el principio. La verdad los hará libres o los hundirá para siempre. El caos se instaló. El patrón gritó órdenes a sus guardias de seguridad que intentaron acercarse a ella, pero el pánico y la indignación del público crearon una barrera. Los invitados, horrorizados, intentaban salir del salón. La escena parecía una pesadilla. La monja, con su serenidad aterradora, enfrentaba al hombre más poderoso de la ciudad con la única arma de la verdad. Los guardias se esforzaban por alcanzarla, pero ella, usando la agilidad de quien conoce la violencia de las calles, los esquivó, subiendo a una mesa y luego a otra, huyendo como un fantasma. La voz del patrón, llena de odio, la persiguió, pero era impotente ante la verdad que ya estaba en los oídos de todos. Rosa María finalmente se encontró cara a cara con el patrón en una terraza. Él, con el rostro hinchado de furia, la encaró, su imperio desmoronándose ante sus ojos. Sacó un arma y la apuntó hacia ella, pero las manos de Rosa María, aunque no tenían un arma, eran rápidas y precisas. Lo desarmó en un instante, usando los mismos movimientos que había aprendido del viejo boxeador. Él, ahora débil e impotente, se encogió y el miedo lo consumió. La monja, que antes era una figura de paz, ahora era una presencia aterradora, y su mirada, fría y penetrante, era el único juicio que él necesitaba para saber que había perdido. El enfrentamiento final no fue un acto de venganza, sino un acto de justicia. Rosa María no lo mató, simplemente lo desarmó, y con la voz tranquila pero firme le dijo: «El perdón no es para mí, sino para Dios. Tu destino está en las manos de la justicia humana ahora». Tomó el arma de él y la arrojó a un macizo de flores, un símbolo del fin de la violencia. Ella no era una asesina, sino una agente de cambio. Lo dejó allí, desarmado, impotente, con el sonido de las sirenas acercándose. Había roto la corrupción, pero sabía que, en el proceso, también se había roto a sí misma. La caída de El Patrón resonó por toda la Ciudad de México. La noticia de la monja, misteriosa, la justiciera, que había desenmascarado a uno de los criminales más poderosos del país, se extendió como un incendio. Los medios, que antes lo idolatraban, ahora lo retrataban como el monstruo que era, y los políticos y empresarios que lo apoyaban cayeron en desgracia. La prisión de El Patrón fue un símbolo de que la justicia, por más lenta que fuera, todavía existía. La comunidad de la colonia, que vivía bajo el terror del cártel, se sintió libre por primera vez en años. Los niños volvieron a jugar en las calles, y el miedo que antes flotaba sobre los corazones de la gente fue reemplazado por una cautelosa esperanza. La monja se convirtió en una leyenda, un susurro, un fantasma que había limpiado la ciudad. Rosa María regresó al convento, pero no como la monja que se había ido. Estaba exhausta, tanto física como emocionalmente. Sus ojos,
que antes brillaban con compasión, ahora cargaban el peso de las almas que había arrebatado y el dolor de los cuerpos que había herido. Su hábito, que antes era una capa de santidad, ahora era un recordatorio constante de las acciones violentas que había cometido. La hermana Inés la encontró en la capilla, arrodillada, pero no en oración. Había un silencio pesado entre ellas, una comprensión mutua de que algo irrevocable había sucedido. Inés no la juzgó, solo se sentó a su lado, su silencio siendo un acto de perdón. Rosa María, con el corazón roto, se dio cuenta de que se había alejado de Dios, pero que su búsqueda de justicia la había llevado a un lugar de redención. El precio de su viaje fue la pérdida de su propia inocencia. Había logrado la justicia, pero no la paz. La imagen de Miguel, con su rostro asustado, nunca la abandonó. Ya no era la gentil monja que creía en la bondad inherente de la humanidad, sino una mujer que había visto la oscuridad y la había confrontado con su propia oscuridad. El final era agridulce. Había vengado la muerte de un inocente, pero en el proceso se había convertido en algo que nunca imaginó ser. El mundo era un lugar más seguro para los niños, pero ella, Rosa María, nunca volvería a ser la misma. El peso de sus elecciones era una carga, pero la sensación de que había hecho lo que era necesario era lo único que la mantenía en pie. La paz había regresado al convento, a la comunidad, pero no al corazón de ella. El camino fue más difícil de lo que imaginé, pero la sensación de deber cumplido valió la pena. La paz regresó, y el legado de Miguel vive. La lucha contra él mal es eterna, pero si nos tenemos el uno al otro, podemos enfrentarla. Quiero agradecerte a ti, que estuviste aquí conmigo, por darme fuerzas para seguir. Suscríbanse para que juntos podamos seguir contando historias como esta, porque son la prueba de que la esperanza nunca muere, solo se transforma. La última escena es de Rosa María, en su hábito, caminando por el patio del convento. La luz dorada del sol de la mañana la ilumina, revelando la dualidad de su figura. Ya no es solo una monja, ni solo una justiciera, sino una fusión de ambas. Es una leyenda, un símbolo. El futuro es incierto. Podría desaparecer para siempre, o podría continuar su misión, una sombra de justicia que nadie más puede ver. Pero una cosa era segura: la monja que antes tenía miedo, ahora era una mujer que había encontrado su voz. Su viaje era un testimonio de lo que sucede cuando la fe es puesta a prueba y la esperanza es aplastada, y la única opción es convertirse en la propia justicia. Fin.